Bienvenidos a Profundiza, Ministerio de Enseñanza Bíblica de las Iglesias Internacionales de Cristo en Centroamérica. Ahí estamos muy bien. Gracias, Andrés. Bueno, un fuerte abrazo a todos allá, los que están en Guatemala. Se les quiere mucho. No sé si hay de todo Centroamérica, pero un abrazo a todos por ahí. Quiero, en primer lugar, agradecerles definitivamente, porque ustedes han tomado la decisión de poder llevar estos cursos. Creo que es la mejor decisión que han tomado. Ya decía Pablo, yo me convertí, para aquellos que todavía no me conocen, yo me convertí en Costa Rica, me hice discípulo hace 18 años, cumplí 18 años ahorita en marzo pasado, y a los cuatro años de ser un discípulo, antes de los 4 años de ser un discípulo, entró el deseo de querer estudiar más. Entonces empecé a estudiar y tengo 14 años de estudiar, ¿verdad? Teología. Ya son 14 años, un camino un poco largo, y solo me considero nada más un estudiante, nada más. He sacado 3 títulos, pero voy por el 4 ahorita, si Dios me da la oportunidad. Pero nada más soy un simple estudiante que no deja de aprender. No dejo de aprender nunca, y eso es lo que me ha gustado mucho, ¿verdad? Entonces, para que tengan una idea, tengo ya un matrimonio de 26 años, tenemos 3 hijos. La mayor, quizás algunos la conocen, Andreli, ya se nos casó, acaba de cumplir un año de casada. Tengo a Andy y Abril, Andy de 20, Andy de 20 y Abril de 17, y los 3 son discípulos, gracias a Dios. Es la bendición más grande que me ha podido dar, y continúo acá dando lo mejor en Malpaisillo, y me anima mucho poder verles, me anima mucho ver jóvenes también, porque es fundamental. Esto es un mundo, es un universo. La Biblia es impresionante. Ahorita estamos acá nosotros conectados, y muchos están escribiendo de la Biblia, están escribiendo libros, están estudiando la Biblia. Es un libro único. Entonces, para mí, el estudiar la Biblia es lo máximo, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar un poco, ¿no?, de la parte apologética, que es una de las partes que ahorita estoy estudiando, y espero sacar una especialidad. Aunque he estudiado, entre todo, he estudiado consejería, ¿verdad? He estudiado Ministerio de Educación Cristiana, he estudiado, ¿cómo se llama?, bachillerato. He llevado una serie de cosas, pero entre una de las que ahorita me llama la atención mucho ha sido la apologética, debido a muchas necesidades que he podido observar, y también que me he dado cuenta, les comento, me he dado cuenta que me gusta discutir. No sé por qué, pero me fascina discutir temas bíblicos y pensamientos bíblicos, y es algo que está en mí, y lo he descubierto aún más en este tiempo, y por eso estoy metido en este asunto de la apologética. Y pienso yo que yo la vida la he definido como una gran interrogante.
Déjenme decirles que yo así defino. Si ustedes me preguntan qué piensan de la vida, para mí la vida es una gran interrogante. Y si pueden ver la camisa que tengo ahorita, es con signo de pregunta, ¿verdad? Porque vamos a hablar de apologética. Para mí la vida es así. La vida para mí es una pregunta, es una serie de preguntas. Y podemos hacer preguntas como ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué nací? ¿Por qué Dios permitió que yo naciera? ¿Por qué pasa lo que está pasando ahorita, por ejemplo, con el COVID-19? Y una serie de cosas, ¿no? ¿Por qué estamos en esta iglesia y no estamos en otra? O ¿por qué estamos en este movimiento y por qué no estamos en otro movimiento? O sea, la vida es así. Para mí la vida yo la defino como una gran interrogante. Ahora, la Biblia tiene respuesta a muchas cosas, ¿verdad? A muchísimas cosas, aunque hay algunas que necesitamos pensar, meditar, pero la Biblia tiene muchas respuestas, ¿no? Hay otras que, como dice Deuteronomio 29:29, le pertenecen a Dios, ¿verdad? Y las reveladas nos pertenecen a nosotros, pero necesitamos entender de que Dios es increíble en su palabra y nos va siempre a educar y a formar a través de ella. Yo creo que a muchos nos han hecho preguntas. Yo recuerdo, quiero compartirles algo que me pasó en una ocasión. Mi hija tenía como unos 5 años más o menos, nunca se me olvida. Y siempre comparto esta anécdota, Abril, y me preguntó, papá, ¿qué es un punto de vista? Y yo así mentalmente usé mi mente, ¿no? Y yo le dije, pregúntale a tu mamá. Fue la respuesta más fácil en ese momento cuando ella me dice, ¿qué significa un punto de vista? Fue algo gracioso para mí, ¿no? Yo le dije, pregúntale a tu mamá es bien inteligente, ¿no? Pero yo creo que a unos niños a veces nos hacen unas preguntas que uno se queda como, wow, ¿no? ¿Cómo le respondo? ¿Qué es un punto de vista, no? Entonces, pero fue algo que me pasó. Yo creo que todos tenemos preguntas. A menudo estamos haciendo preguntas y estoy seguro que tú tienes una serie de preguntas y no, yo no tengo respuesta a todo, la verdad, ni nadie puede decir yo tengo respuesta a todas las preguntas. Hay cosas que Dios ha guardado y ha sido por sabiduría y punto, y hay que entender eso. Entonces, voy a compartir acá. Vamos a ver si tengo aquí la parte de compartir. Entonces, vamos a entrarle a eso, ¿verdad? Vamos a ver si me da la opción ahí. Ahí vamos a ver. Son como 500 diapositivas, así que no se me vayan a afligir. La apologética, ¿no? Vamos a hablar de la apologética y aquí está su definición de apologética. Tenemos acá que apologética, ¿qué es apologética, no? Y empezamos con primera de Pedro, donde encontramos nosotros prácticamente que Pedro usa más este término y es la escritura base que podemos tomar siempre. Y dice, sino santificad, es la Reina Valera, a Dios el Señor en nuestros corazones y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Y la palabra en griego es apología, ¿verdad? Que tiene que ver con defensa, con defender, ¿verdad? Nuestra fe. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Nosotros debemos de aprender a hacer defensa. ¿Y qué es entonces defensa? Bueno, literalmente significa dar respuesta razonable a las personas que piden razón de nuestra fe. Vean que es muy importante, es una respuesta razonable. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cuando le vamos a dar una respuesta a alguien que tiene una necesidad, que tiene una pregunta.
pero conlleva la responsabilidad de decir la verdad. Fundamental eso, la verdad de forma clara a las preguntas. Entonces, tenemos que ser muy claros, ¿verdad? Y mostrar con las escrituras la verdad de manera que las personas puedan entender lo que Dios quiso decir en las escrituras. Eso es fundamental. Y seguimos acá. Y la apologética no es solo para los pastores. Por eso les felicito a todos los que están acá. Felicidades, la verdad. Continúen. Yo creo que no se ha entendido qué significa ser un discípulo. No se ha entendido qué significa ser un seguidor de Jesús. Creo que eso no se ha entendido, o muchos más bien utilizaría la palabra muchos no lo han entendido. La apologética no es solo para los pastores, los maestros, los evangelistas. La apologética es para todo discípulo. Leamos nuevamente, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, estad siempre preparados para presentar defensa. Estén siempre preparados. Y aquí Pedro no le está hablando a un pastor, Pedro no le está hablando a un ministro nada más. Pedro está hablando a una congregación y les está diciendo, ustedes necesitan estar preparados para que cuando alguien venga y les pida razón de lo que ustedes están haciendo, ustedes necesitan saber dar una respuesta. De lo contrario, entonces la persona puede perder la oportunidad de ser salva. Tenemos una gran responsabilidad como creyentes en Dios de estudiar la Biblia y acerca de las diferentes corrientes también religiosas que hoy existen y los diferentes pensamientos que la sociedad hoy tiene acerca de Dios. Y tenemos que tomar en cuenta que tiene que ser todo de manera razonable, Y es interesante porque estamos viendo que cada día que pasa, hay nuevas ideas, hay nuevos pensamientos, hay nuevas formas de pensamientos que están saliendo y nosotros necesitamos saber dar respuesta a eso. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. No podemos pensar de que simple y sencillamente ya me bauticé, ya soy un discípulo y ya nada más. No, necesito adentrarme en la Biblia. Necesito adentrarme en ese mundo maravilloso, ¿verdad? Que Dios permitió a través de su Espíritu Santo que quedara escrito, que es la Biblia, la palabra de Dios. Nosotros tenemos que entender que si creemos en Dios, debemos entonces de tener un conocimiento pleno, incluso de su historia y de todo. No podemos vivir un cristianismo a media. Yo necesito conocer incluso más la cultura judía, el porqué del comportamiento, el porqué de todo lo que Dios hizo. Y eso conlleva la responsabilidad de estar siempre estudiando las escrituras. Yo hago mucho énfasis en esto porque tenemos grandes problemas con respecto al estudio bíblico. Es increíble los problemas que tenemos en nuestra iglesia y si ustedes hacen una encuesta en su iglesia, se van a encontrar con una sorpresa enorme de cómo no se está leyendo la escritura. Entonces nosotros necesitamos entrar a la lectura para poder nosotros tener argumento y cómo ayudar a las personas, porque es nuestra responsabilidad como creyentes ayudar a las personas con la Biblia, ¿ok? Y decirles, ¿sabes qué? Esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Necesitamos nosotros educar, corregir a las personas, como lo dice 2 Timoteo 3:16. Y Dios da dones, y sabemos que Dios da dones. Excelente, Dios da dones, pero en este caso no es un don la apologética. Es interesante, fíjense. Entonces, esto es una responsabilidad que todo discípulo debe de tener.
discípulos. Como yo les decía ahora, el problema es que no hemos entendido quiénes somos muchas veces y cuál es la responsabilidad que yo tengo. Y por eso tenemos muchos problemas, ¿verdad? En las iglesias. ¿Por qué? Porque los pastores están luchando, los maestros están luchando, los evangelistas están luchando por poder llevar un mensaje de ánimo, puede ser de exhortación a la membresía, pero la membresía no está estudiando, la membresía no se está conectando con Dios y eso hace que el trabajo sea cada vez más difícil. Y esto esto va a empeorar, no es que va a mejorar. Yo lo tengo en mi mente, probablemente esté equivocado, probablemente estoy siendo fatalista, pero para mí esto va a empeorar. ¿Por qué? Porque la tecnología y el posmodernismo, que ya no es ni posmodernismo, le llaman otros le están llamando hipermodernismo. Es impresionante a dónde estamos llegando ahora. Entonces, el mundo está tan ocupado en sus cosas, en su materialismo, en una serie de cosas, que se olvida por completo qué es lo que le corresponde. Pero en el caso de nosotros, como discípulos, necesitamos entender que tenemos una gran responsabilidad dentro del reino de Dios. ¿Ok? Entonces, no los felicito, ayuden a sus pastores, ayuden a sus maestros, ayuden a sus evangelistas. Ellos necesitan de su ayuda en diferentes áreas que estamos viviendo dentro de la iglesia y las ayudas que se necesitan en la vida espiritual de muchos hermanos. Y la apologética no es algo nuevo. Jesús en Juan 14:1 dijo, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. ¿Qué está haciendo él? Está haciendo apologética. Él está apelando a quién es él, a quién es él, a quién es Dios. Y eso es muy importante. Eso de que Jesús está ahí tratando, siempre Jesús estuvo diciendo quién era él. Lo que pasa es que a él no le creyeron, pero él hizo defensa de quién era él. Él hizo defensa de su ministerio. Él hizo defensa en muchas ocasiones, pero no se le creyó. Simple y sencillamente se ignoró. Pero la apologética no es algo nuevo. Los apóstoles, por ejemplo, a mí me fascina Hechos 15 y les animo a que lean Hechos 15, el primer concilio. Lo que sucede ahí en Hechos 15 es impresionante y es lo mismo que aparece en Gálatas. No hay nada nuevo ahí en Gálatas. Cuando ustedes lean Gálatas y se van a prácticamente en el Pablo, ¿me escuchas? Te perdimos un segundo, pero ahorita sí ya te escucho. Ok, excelente. Sí, por eso pregunto, ahí perdón. Ok, entonces en Juan, Jesús hace defensa, ¿verdad? Hace defensa y en los apóstoles, en el caso de los apóstoles en Hechos 15, hacen una defensa increíble, ¿verdad? Donde habían llegado personas que querían judaizar a los no judíos y ellos llegan a un acuerdo donde ellos dicen, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Me fascina porque dicen, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba ahí tomando ese tipo de decisiones en ese concilio. Y en Gálatas pasa lo mismo. Llegan personas que quieren judaizar y todo lo demás, pero Pablo viene y hace defensa. De hecho, Pablo es uno de los que siempre está enseñando, ¿verdad? Pocas veces yo creo que Pablo realmente predica. Lo que realmente Pablo hace en sus cartas es enseñar. Siempre hay un problema, siempre hay una situación y Pablo está continuamente enseñando y enseñando. Los padres de la iglesia también
hicieron apologética, ellos también tuvieron problemas, asuntos doctrinales, y en la apologética de, por ejemplo, de Pablo en Gálatas, miren lo que dice, Gálatas, duros para entender. Creo que eso nos dice mucho. ¿Quién lo embrujó? En nuestra predicación hemos mostrado ante sus propios ojos a Jesucristo crucificado. Solo quiero que me contesten a esta pregunta. ¿Recibieron ustedes el Espíritu de Dios por el cumplimiento de la ley? ¿Recibieron ustedes el Espíritu de Dios por el cumplimiento de la ley? Yo por aceptar el mensaje de la, por aceptar, el mensaje de la fe. Son tan duros para entender que habiendo comenzado con el Espíritu, quieren ahora terminar con algo puramente humano. Duros para entender. Lo leemos en 2 ocasiones que Pablo le dice, ustedes son duros para entender. En estos versículos, los pensamientos de las personas pueden cambiar. Oigan bien, si hay descuido en la Escritura, claro que pueden cambiar. Y Pablo les está diciendo, ¿y qué pasó? ¿Qué sucedió? Si ustedes empezaron por lo espiritual y ahora van a terminar por otro lado. Los pensamientos de las personas pueden cambiar si hay un descuido de esa relación. Y en el versículo 15 dice, de nada, 6:15, de nada vale estar o no estar circuncidado. Lo que sí vale es el haber sido creado de nuevo. Hagámonos la siguiente pregunta, porque estamos hablando de apologética y la apologética nos lleva a hacernos siempre la pregunta. ¿Por qué entonces nosotros, los discípulos ya voy a hablar de creyentes a nivel mundial, hay tanto problema en cuanto a doctrina, en cuanto a diversos tipos de pensamientos? Por un lado, Hechos 15 nos deja claro, que nos abstengamos, ¿no?, de fornicación, de comer animales estrangulados, ¿no?, y de la idolatría. Y si hacemos esto, estamos bien para los, en este caso, los gentiles. Ahora viene Pablo y dice, de nada vale estar o no estar circuncidado. Lo que sí vale es haber sido creados de nuevo. Nosotros un día nacimos de nuevo, un día, bendito sea el Señor, que nos dio la oportunidad, nuestros ojos fueron abiertos y nos convertimos, ¿no?, al cristianismo. Hoy somos discípulos. ¿Y por qué tanta complicación? Como por ejemplo la manera de vestir, por ejemplo la música, por ejemplo la política, y una serie de cosas que nosotros hoy día nos venimos complicando y complicando y complicando. Y eso es lo que estaba pasando en este momento también. No solo había pasado en el primer concilio, sino que también estaba pasando ahora con los Gálatas. Los querían circuncidar, querían que ellos cumplieran la ley de Moisés, querían que ellos estuvieran sumergidos en esas más de 300 y resto de leyes que dicen algunos, ¿verdad?, que hay en los libros de la ley, de Génesis a Deuteronomio. Hay muchas leyes ahí, ¿verdad?, que habían que cumplir, y viene él y dice que no es, ya no es necesario, que de nada vale estar o no estar circuncidado. Lo que sí vale es haber sido creado de nuevo. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer en un mundo como este? Defender lo que la palabra de Dios dice, no lo que yo digo, sino defender. Ahí yo presento mi defensa. Yo vengo y doy argumentos. Yo les comento que Malpaisillo para mí ha sido una gran escuela, porque Malpaisillo es un lugar bien religioso, con unos pensamientos muy raros. No encuentro una palabra, ¿verdad? Quizás mejor, pero son muy raros, legalistas, tradicionalistas. Y aquí ha sido una gran escuela para mí. ¿Por qué? Porque me encuentro con toda esta serie de situaciones que yo puedo ver
en la Biblia. En muchas ocasiones le he dicho a mi esposa, aquí yo he encontrado que la Biblia realmente la vivo de manera literal, ¿verdad? ¿Cómo nosotros ayudamos a las personas? ¿Cómo venimos nosotros y traemos con las escrituras paz a las personas, como pasó en Hechos 15, porque dice que cuando aquellos oyeron la carta que habían enviado, dice que se sintieron regocijados. ¿Quién nos iba a sentir regocijados si les querían poner una serie de leyes encima? Nosotros no vivimos por la ley el día de hoy, vivimos por la gracia de Dios, pues lógicamente a principio de la fe, pero nosotros necesitamos entender esa parte tan importante que nosotros necesitamos estar defendiendo. Igual como Pablo le tocó defender el no circuncidarse en esa época, hoy a nosotros nos va a tocar defender una serie de situaciones que el mundo realmente está viviendo. Entonces, es muy importante. Dice que imagínense, el haber sido creado de nuevo. Eso es algo que nosotros debemos de entender. Me gusta aquí esta versión porque dice duro de entender. Y mucha gente está así, dura para entender. Hay mucha dureza, ¿verdad? Y es ¿por qué? Porque también no hay estudio de las escrituras. Las personas no están estudiando las escrituras, simple y sencillamente se están dejando llevar por lo que otros están diciendo. Entonces, necesitamos nosotros ir más a la escritura. Tenemos que leer más, tenemos que ser más críticos para poder entender mejor las escrituras hoy día. Los pensamientos de las personas, como les digo, pueden cambiar. Yo recuerdo haber empezado a estudiar con algunos hermanos en Costa Rica. Entramos al seminario y se terminaron yendo porque no tenían las convicciones, no tenían bien claro lo que se les había enseñado y no pudieron mantenerse y empezaron a creer en otras cosas, como por ejemplo el sábado y otras cosas, y terminaron yéndose, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros estemos siempre estudiando las escrituras y es muy importante de volver a ese principio bíblico, ¿ok? Necesitamos volver a las escrituras, necesitamos estar muy enfocados en estar aprendiendo. La apologética, vean, no es algo nuevo. Miren, estamos hablando de allá del concilio, estamos hablando de Pablo, estamos hablando de los padres de la iglesia, pero San Agustín, también C.S. Lewis, vean, en el 354 de 430, él estuvo hablando acerca del bien y el mal. Hoy en este tiempo, muchos están pensando que el coronavirus, ¿por qué el coronavirus llegó? ¿Ah? ¿Acaso que Dios es malo? Muchos están con ese pensamiento, ¿verdad? El mal podría, decía C.S. Lewis, y me gusta este pensamiento, el mal podría evitarse con solo alterar el ambiente y negarle al hombre su libre albedrío. Con solo eso. Entonces, alterar para mí es igual a obediencia a la palabra de Dios. Si nosotros realmente, todo el mundo entero, hoy día tomara la decisión de seguir a Jesús como su único Señor y su único Salvador, no volveríamos a tener este tipo de cosas. No volveríamos a tener este tipo de pandemia, no la volveríamos a tener por muchas razones y todas las sabemos, porque Dios nos manda a la Biblia amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Entonces, ya desde hace mucho tiempo atrás, ese problema del bien y el mal, ¿por qué esto? ¿Por qué violaron a aquella persona? ¿Por qué mataron a esta persona? ¿Acaso que Dios no existe? Anselmo, ahí tenemos en el 1033 a 1109, Anselmo es conocido como su argumento ontológico. ¿Qué es eso? El estudio del ser de Dios. Se defendió porque había muchos problemas acerca del tema de que cómo que Dios es Dios y a la vez es espíritu
y a la vez hijo. ¿Cómo es esto, no? Entonces se tuvo que entrar y se tuvo que trabajar en ese tiempo y se habló del tema ontológico, ¿no? Del área del ser. Tomás de Aquino. Aquino aplicó la lógica a la teología. Y esto es maravilloso porque en una ocasión recuerdo que estábamos estudiando y alguien me preguntó sobre que si la lógica era correcta o no en cuanto al estudio de la bíblica. Claro, y después estudiando un poco más, fuimos estudiando, nos adentramos en este asunto, adentramos en el asunto de la lógica, y claro, la lógica es algo que está conectado con Dios. Nosotros Dios por naturaleza nos dejó esa parte tan fundamental de sacar lógica. Y la lógica es fundamental para nuestra teología y para nuestro estudio bíblico. Entonces, hubo un debate importantísimo sobre el punto de la lógica y en la teología, si se puede llevar a cabo o no se puede llevar a cabo. Claro, todos los días hacemos lógica. Uno dice, bueno, por esta razón, o por tal vez esto no lo hizo, o por qué se hizo esto y por qué no lo otro. Los reformadores que hablaron sobre la sola, que le llaman ellos, sola fe, decían, sola gracia, sola escritura. ¿Por qué? Porque esto se había perdido. Entonces, cuando nosotros hacemos un estudio en la Biblia, en la historia, nos damos cuenta de que la apologética no es un asunto de hoy, es un asunto de siempre. Siempre ha existido, y lo dijo Pedro, ¿no? C.S. Lewis, de 1898 a 1963, el problema del dolor. ¿Por qué la gente sufre tanto? Esa es una pregunta que todos lo hacemos. ¿Cómo es posible que yo, siendo un discípulo, mi esposa tenga COVID? ¿Cómo es posible que eso suceda? ¿Cómo es posible que yo, siendo un hijo de Dios, de repente mi papá sufre un accidente y le corten una pierna? ¿Cómo es posible que el dolor puede existir en el ser humano? Bueno, yo me voy dando cuenta últimamente de que el dolor es fundamental, porque el dolor saca lo mejor de nosotros, de nuestra vida espiritual. Es muy importante. Cornelius Van Til, de 1895 a 1987, los hechos brutos, es decir, sin interpretación no existe. Oigan bien, sin interpretación no existe. Nada puede, decían algunos, no es necesaria la interpretación. ¿Y qué puede suceder hoy? Es una pregunta. Se puede pensar que no es necesaria la exégesis o la hermenéutica, por ejemplo. ¿Por qué estamos aquí nosotros? Claro que es importante. Muchos llegaron a pensar, no, la interpretación, eso del estudio profundo de la escritura, eso no debe de existir. Claro que debe de existir. Claro que debe de existir. Es muy importante que exista la exégesis. La exégesis es sacar, ¿ok? Sacar y entender el contexto en el cual se escribió. La hermenéutica es cómo lo voy a aplicar el día de hoy nosotros. Es muy importante que eso lo sepamos, porque podemos hacer una hermenéutica fuera de lugar, o como podemos hacer una exégesis fuera de lugar. Y hay que tener mucho cuidado. Entonces, estos han sido debates. Han habido personas que han tenido que defender que necesitamos la interpretación, que necesitamos el estudio, que necesitamos la exégesis en nuestra vida como creyente. La necesitamos. Todos necesitamos. Al final todos lo hacemos. Cuando tú lees la Biblia, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo exégesis, estás sacando lo que dice. El punto es cómo lo vas a aplicar. Esa es la historia. ¿Cómo lo aplico ahora? Entonces, la apologética, yo te animo. Tú haces apologética, no te habías dado cuenta, pero tú haces apologética. Cuando alguien viene y te pregunta sobre X tema y aquel te dice, pero a mí me dijeron esto. No, pero no es así, es así. Tú estás haciendo apologética. El punto es que nosotros hagamos una buena apologética, y esa buena apologética se va a hacer desde la Biblia. Esa apologética se va a hacer desde ahí.
el punto de partida nuestro no es un comentario. Amén, que nosotros vayamos a comentarios. Pero no es lo primordial. No es lo primordial. Yo les comento que bueno, ahora le comparto un poquito más adelante ahí, pero a mí me enseñaron cuando yo llegué a la universidad, Andrés, lo último que tienes que hacer, lo último, y si no es necesario, no lo hagas. Buscarte un comentario. No. Sí, hay que buscar diccionarios para encontrar palabras, porque las palabras son fundamentales, ya que yo no sé griego, no sé hebreo, no sé arameo, ni tampoco sé latín. Entonces yo necesito algunos recursos, ¿verdad? Y está bien los comentarios, pero es lo último. Y eso me ha gustado mucho porque entonces voy a la Biblia y me pego a la Biblia y me pasa lo de Jacob, ¿no? No te voy a soltar hasta que me bendigas, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y ahí le doy. ¿Saben por qué? Hay una palabra que usan mucho los católicos y se llama sacrilegio. Muchas veces nosotros estamos haciendo sacrilegio con las escrituras. Estamos diciendo lo que la Biblia, lo que Pedro, lo que Pablo, lo que Jesús nunca dijo. Nosotros decimos, pero Jesús dijo, y eso es sacrilegio, ¿verdad? Es una grosería, pues en otras palabras así para que lo entiendan de una manera más fácil, es una grosería. Entonces necesitamos, pero eso se ha defendido. Apologista de nuestro tiempo, tenemos a Norman Geisler. Norman Geisler ya falleció. Tristemente, un hombre que realmente tiene muy buenos libros, es un apologista increíble. Tenemos a Henry Morris y Dwight Gies. Es interesante porque yo estuve leyendo sobre el tema de la evolución y ellos dicen algo muy interesante y se lo quiero compartir. La Tierra fue creada con apariencia de mucha edad. Señalan las falacias presentadas por los evolucionistas en los registros de fósiles. Escuché que me hablaron. No, está bien. O algo pasó. Dale. Ok. Entonces, la Tierra fue creada, con la apariencia de mucha edad. Señalan las falacias presentadas por los evolucionistas en los registros de fósiles. Esto es muy importante porque entonces dicen, la Tierra no tiene la edad que muchas veces se ha dicho. ¿Ok? Entonces es muy interesante y junto a tenemos a Antonio de la Cruz, que es un español científico, me fascina, tiene buenos libros y es un hombre muy sencillo para explicar desde el punto de vista de la ciencia y con él podemos ver la relación entre la ciencia y la fe, porque se ha llegado a decir, no, la ciencia y la fe no pueden complementarse. No pueden ir juntas. Y no, para nada. La fe y la ciencia se ayudan. La ciencia más bien ayuda a demostrar que la fe que nosotros tenemos es real y eso se ha comprobado una y otra vez. Pero ¿quiénes son los que piensan esto? ¿Quiénes? Simple y sencillamente personas que no les gusta. No les gusta adentrarse en la Biblia. Buscar también en libros de hombres que realmente han dedicado tiempo a todo eso. Ahorita en Valparaíso y en León empezamos a estudiar las parábolas de Jesús y ha sido súper interesante porque me encontré con un libro antes de que empezáramos nosotros a estudiar las parábolas. Me encontré con un libro donde casualmente hay un hombre que se ha dedicado a estudiar las parábolas, pero desde un punto de vista latinoamericano. Oigan bien, desde un punto de vista de Latinoamérica que no tiene nada que ver con el contexto del Medio Oriente y tiene lógica. Ha pasado años estudiando las parábolas acá en Latinoamérica para saber, uno, el contexto en el cual lo escribió Jesús, ¿verdad? Eso es lo primero. En el contexto en que los apóstoles lo entendieron
y en el contexto en el que nosotros lo podemos entender hoy. Vean, 3 épocas increíbles. ¿Por qué? Recuerden que los evangelios, por ejemplo, Marcos, que es el primer libro que se cree de los evangelios que se escribió, está fechado entre el 60 y 65. Después de Cristo. Es decir, habían pasado unos 30 años después de la muerte de Jesús cuando se escribió este libro. Entonces, este hombre ha venido estudiando las parábolas desde el contexto de Jesús, desde el contexto de los apóstoles. ¿Por qué? Habían pasado 30 años cuando se escribió el evangelio, y entonces, ¿cómo lo entendieron ellos? ¿Cómo lo escribieron ellos? Y ahora venimos nosotros, ¿y cómo la vamos a entender? Increíble, maravilloso. ¿Por qué? Todo esto tiene que ver con lo que nosotros vamos a exponer, con lo que nosotros vamos a defender de nuestra fe. Para mí es algo sumamente importante, ¿verdad? Frank Turek es otro. Les comento que Frank Turek, yo he tenido la oportunidad de ser alumno de uno de ellos, por ejemplo, Jorge Gil, Juan Valdés, William Lacrae también. Ravi Zacharias hace poco, un par de meses, falleció, un hombre con mucho conocimiento también, ¿verdad? Pero bueno, Dios lo llamó a su presencia, partió, pero no todo tenemos también que aprender a pesarlo. Por ejemplo, yo me quedé sorprendido porque Frank Turek piensa de que el bautismo no es importante para la salvación, por ejemplo. Y él basa su pensamiento, su idea y su argumento en el hombre que fue crucificado al lado de la cruz de Jesús, ¿verdad? Lógicamente Jesús no había muerto, pero él lo toma como referencia. Y el bautismo simboliza muerte y resurrección en Cristo Jesús, pero él lo toma como referencia. El otro pasaje que toma como referencia es 1 Corintios, y él dice, en 1 Corintios, Pablo dice, qué bueno que no bauticé, parafraseado, ¿no? A ninguno de ustedes, no recuerdo a quién bauticé. Entonces él dice, el bautismo no es importante. Y en Romanos habla de que vamos a ser salvos por la fe. En Romanos 1 también habla acerca de que vamos a ser salvos por fe. Entonces, él en su argumento, él viene y hace eso. No sé si alguno de ustedes se dio cuenta, pero para mí es interesante todos estos temas. Y Douglas Jacoby, el 9 de mayo de este año, tuvo un debate con un hombre que se llama Thomas Ross, ¿verdad? Thomas Ross escribió un libro que se llama ¿Solo el cielo para los bautizados? Es una pregunta. ¿Solo el cielo para los bautizados? Y Douglas Jacoby tuvo su exposición, ¿no? Él lo ha hecho varias veces con otros maestros también, y debatió el punto de si es necesario el bautismo o no. Entonces, ¿cómo vamos nosotros en nuestro tiempo? ¿Cómo hablamos con una persona acerca del tema del bautismo, que es tan importante para nuestra vida como creyente? Entonces, es muy importante. Está bien, a veces vamos a leer libros de algunos de los que yo mencioné, pero nosotros también necesitamos hacer nuestros propios análisis y nuestra propia apologética. Yo el hecho de que yo lea un libro de Frank Turek, de Jorge Gil, de Juan Valdés, Juan Valdés para mí es muy bueno, ¿verdad? De William Lacrae, pero yo no voy a dejarme llevar por todo, no, yo tengo que ir a la Biblia, y ahorita lo vamos a ver eso. Tipos y métodos de apologética que vamos a encontrarnos. La apologética evidencial, por ejemplo, en el Antiguo y Nuevo Testamento, las profecías, estudiar las profecías y su cumplimiento. Esa es la apologética evidencial. Yo tengo que mostrar con evidencia que todo lo que se dijo allá desde el Génesis, ¿verdad?, hasta Malaquía, se dio también en el Nuevo Testamento, y hago y formo, ¿no?, mi argumento y lo presento. También está la apologética histórica. La apologética histórica tiene que ver con lo que es estudiar a otros apologistas, ¿verdad?, que han escrito acerca de X tema, ¿verdad? Y también la arqueología. Ahorita no recuerdo el nombre de un libro de arqueología que es muy, muy bueno, que se llama Las piedras claman. El escritor no lo recuerdo, pero el libro se llama Cuando las piedras claman. Yo les aconsejo a los que puedan comprarlo, que lo compren. Yo lo he buscado en Nicaragua, no lo he podido encontrar. Yo lo leí en una ocasión porque me lo prestaron, y es un buen libro acerca de hacer arqueología.
también ciencia. Necesitamos nosotros leer un poco de ciencia, ¿verdad? De manera que logremos complementar, como dice Antonio de la Cruz, la ciencia y la fe. ¿Qué dice la ciencia y qué dice la fe? Y esto es maravilloso. La apologética presuposicional, que es la Biblia, ¿verdad? Uso la razón, uso la ciencia, uso la naturaleza. Entonces, yo vengo y uso todos estos argumentos, pero está la otra, que es la clásica, y es la más común, la clásica, ¿ok? Que uso la Biblia, ¿verdad? Y doy por sentado, todo aquel que usa la clásica, da por sentado que el que está ahí escuchando cree en Dios, para que entiendan esto. Da por sentado que cree en Dios. Para aquel apologista clásico no hay ateo, no existen los ateos. Y esto es muy importante y yo así lo creo también. No existen los ateos, ¿ok? Solo personas que han tenido ciertas situaciones en la vida, ¿verdad? Y que eso lo ha llevado a odiar a Dios, se han llegado a separar de Dios. Hay un apologista ahorita ateo que ha venido creciendo, se llama Sam Harris. Es increíble este hombre cómo habla acerca de que Dios no existe, ¿no? Pero todos los que lo conocen dicen en Sam Harris tuvo que haber habido algún problema, y ese problema nosotros tenemos que verlo, nosotros tenemos que adentrar más en él, ver los manuscritos, por ejemplo, a una apologética clásica me fascina, que es Lucas 24, 13 al 32, cuando Jesús va camino, recuerdan que va caminando, y va con estos hombres al lado y empieza a hacerle toda, van camino de Maús y le hace toda, vea, es impresionante. Él empezó a hablar desde la creación hasta Malaquía, hizo toda fue una exponencia magistral. Jesús lo que hizo en segundo, se hizo una apologética clásica. Él vino y le habló, ¿no? de todo lo que iba a suceder, y después a ellos se le abrieron los ojos, y todos sabemos, también en Hechos, cuando Pablo habla en el capítulo 17, también Pablo hace una defensa única, magistral, ¿verdad? Cuando él está ahí hablando con los estoicos, si no me equivoco, y con los epicúreos, entonces él hace una defensa increíble. Y en cada discípulo debe existir un deseo profundo de conocer más y más a Dios por medio de las Escrituras. Este hombre, Jorge Müller, a mí me ha fascinado. Yo leí una pequeña biografía de él, y les comento que fue hace probablemente unos 10, 14 años que leí. Sí, 14 años creo que leí este libro que llegó a mis manos. Un mentor me lo obsequió. Y él dice algo interesante, y él dice: desde que me adentré en la Biblia, dejé los comentarios a un lado. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que ya no vas a buscar un comentario, no me malentiendan. Lo que estoy diciendo yo es que eso sucede cuando uno se introduce en las Escrituras, cuando uno le clama a Dios, cuando uno le pide a Dios que le dé esa sabiduría que viene de lo alto, que es divina, que es pura y es santa. Como lo dice Santiago, cuando nosotros nos adentramos ahí, mira, todo eso es divino, es diferente. Y los comentarios, muchas veces te vas a encontrar que dicen lo que vos ya pensaste. Entonces, Jorge Müller dice: desde el momento en que yo me adentré ahí a la Biblia, y él dice que leyó la Biblia 200 veces, dice que 100 las leyó de rodillas. A mí me impacta porque con esa pasión es la que yo debo de ir a la Biblia todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días al final termino haciendo defensa de algo en mi trabajo, con mis compañeros, las personas que conozco. Entonces es muy importante que nosotros nos adentremos a la Biblia. ¿Para qué? Para que hagamos buena apologética, una apologética bíblica. Esa donde tú abres la Biblia y le dices a alguien: mira lo que dice Dios a través de su palabra, ¿verdad? No mira lo que digo yo, sino
lo que dice Dios a través de su escritura. Continuamos. ¿Por qué debo de hacer apologética? Segunda de Corintios 10:4 dice, las armas, oigan bien, con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortaleza. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Vean qué interesante. Las armas con que luchamos. Usted, discípulo que me está viendo y escuchando del otro lado, las armas con las que yo lucho y con las que tú luchas no son físicas, sino que tienen el poder divino para derribar fortaleza. Mira, Proverbios 21:22. El sabio ataca a una ciudad bien defendida y acaba con el poder en que ella confiaba. Eso es lo que nosotros debemos de pedirle a Dios. Nosotros debemos de pedirle a Dios cuando escuchamos a una persona que se dice ser atea, ok, Señor, ayúdame porque lo voy a atacar. Con sabiduría lo voy a atacar. ¿Ok? Lo voy a atacar y voy a acabar con él, con el poder en que él confiaba. Él confiaba en cierto pensamiento ateo. El ateo es ateo no porque nació siendo ateo, es porque algo le sucedió en la vida. Una, pudo haber tenido un abuso sexual. Pudo haber visto sufrir a su padre. Pudo que en la familia que él más amaba llegó una enfermedad que no curó. Y la otra, pudo haber leído un libro que le fascinó. ¿Ok? Y eso es lo interesante. Nosotros como creyentes debemos por eso ser de mucha influencia para los demás. Porque cuando las personas del mundo empiezan a hacer influencia para el creyente, termina cautivado. De 4 estudiantes que ingresan a Estados Unidos a la universidad, 3 terminan siendo ateos, solo 1 logra sobrevivir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque según los estudios que se han hecho, cuando ellos llegan a las aulas y escuchan a su profesor exponer de una manera magistral, ellos terminan fascinados y cautivados, que terminan haciendo a un lado al predicador que le había predicado por 10 años, que le había predicado por 15 años, no sé, a lo mejor nació ahí de cuidado de niños y todo lo demás, pero resulta que el profesor que es ateo, según él, y tiene un gran conocimiento filosófico, y no solo filosófico, sino también historia, y no también solo historia, sino que también tiene sociología en su cabeza. Entonces él hace una mezcla y le dice al estudiante, esto es, y esto es, y como él pasa toda la semana escuchándolo, y él llega a los sermones, y solo el sermón dura media hora, termina cautivado. Muchas referencias de Pablo hablan acerca de la defensa del evangelio, pero lo que él prevé aquí no es una mentalidad de fortaleza, oigan bien, sino de cruzar espadas mentales e intelectuales para que se desarme al pagano de forma que pueda considerar la verdad cristiana, comprenderla y aceptarla. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Atacar, de tal modo que esta persona, cuando viene a nosotros, que supuestamente no cree o no se acerca a Dios por diferentes razones, entonces nosotros la idea es de, con esas espadas mentales e intelectuales, hacerlo comprender y aceptar la verdad de Cristo. Y entonces él cambia su forma de ser. Él cambia su manera de ver las cosas. ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros todas las religiones nos llevan a Dios? Y eso hasta en nuestra iglesia. Yo he escuchado que todas las religiones nos llevan a Dios. Pues no todas las religiones nos llevan a Dios. Tenemos que hacer que las personas duden en lo que creen y acepten la verdad. Oigan bien, según un estudio, ¿cuál es el problema
por el cual las personas no aceptan a Cristo como su Señor y Salvador son volutivos. Es decir, es un asunto de voluntad. Ellos están sumergidos en su mundo. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Bueno, atacar de manera que los saquemos de su mundo para que ellos sean salvos. ¿Ok? Entonces tenemos que hacer que las personas duden en lo que creen y acepten la verdad. Tenemos que hacerlos dudar, hagámoslos dudar, que las personas después digan, y lo que él dice tiene más lógica y razón que lo que yo pienso. Eso es fundamental en nuestra vida. La apologética nos lleva a la comprensión, de la comprensión al compromiso personal. La fe. ¿Escuchan? ¿Aló? Sí, Andrés, estamos bien. Ok. La apologética nos lleva de la comprensión al compromiso personal. La fe es racional. Romanos 12:1. La fe es racional y eso tenemos que entenderlo. La fe es racional. Y en griego es logikin. Es razonable. Es razón. Y eso tenemos que entender. Nosotros tenemos que entender bien lo que nosotros estamos haciendo. Por eso debemos de hacer apologética. Debemos hacer que las personas razonen, que las personas lleguen a decir, ah, yo estaba equivocado. Entonces, es importante. La fe racional es muy importante. Muchos dicen, yo sé que Jesús es el camino, pero todavía no es el momento, no es el tiempo para aceptarlo. Ah, ¿cómo lo hacemos entender que ya es el tiempo? Porque Hebreo nos enseña que hoy es el día de salvación. Y dice, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? No, nosotros los vamos a llevar a razonar, a razonar. Por eso es muy importante y es lo que Pablo estaba haciendo con los Gálatas. Lo estaba llevando a razonar, a pensar cómo es posible que nosotros empezamos por el Espíritu y ahora vamos a terminar con la carne. Porque hay diferentes corrientes religiosas, por eso hay que hacer apologética, porque hay diferentes corrientes religiosas que hoy existen y los diferentes pensamientos que la sociedad hoy tiene acerca de Dios. ¿Cuántos pensamientos hay hoy acerca del cristianismo? ¿Ah? Hay diferentes. Una joven me dijo el otro día que amaba a Dios y que para ella Dios era primero. Yo la dejé expresarse. La dejé que hablara, Y ella me dijo que amaba a Dios, que ella confiaba mucho en Dios. Y yo la dejé. Y que ella oraba y que para ella Dios era primero. Entonces vengo y le hago una pregunta simple. ¿Qué pasa si Jesús viene hoy? ¿Usted sería salva? Solo le hice una pregunta. Y se quedó pensando y me dice no. Y entonces le digo yo, pero usted me acaba de decir que ama a Dios, que ora. Y me dice, pero aún no he entregado mi vida a Él y aún no me he bautizado. Entonces, yo le dije, usted no cree en Dios, usted no ama a Dios y para usted Dios no está en primer lugar. Y seguimos conversando. Ese es nuestro trabajo, hacer razonar a las personas. ¿Por qué? ¿Por qué me decís esto? ¿Por qué? Necesitamos ayudar a la gente a que entienda lo que está diciendo. Hay diferentes religiones como el islamismo, el judaísmo, cristianismo, panteísmo, deísmo. Y hay uno nuevo que ha salido por ahí, no sé si ustedes lo han escuchado, el pansexualismo. Ahora en Europa, pansexual, y como muchos artistas son pansexuales, ahora también se habla del pansexualismo. Estamos, hermanos, viviendo tiempos difíciles. Antier vi un video en Europa, no sé si alguno de ustedes lo vio, donde habían dos mujeres que las llevaban con una correa de perro, ellas se creían perros, venían ladrando como perros y ya le tenían nombre como perro. En Europa pueden hacer eso. ¿Cómo podemos nosotros en un mundo tan complicado como el que estamos viviendo
hacer nuestra defensa de la fe y decirle, ¿sabes qué? No es correcto, esto no está bien, no podés hacer eso. No podés hacer eso. Europa tiene mucha influencia islámica. A mí me contaba un amigo de Europa, casualmente en España, que hay mucho, el crecimiento islámico va creciendo de manera abismal y es que ellos se reproducen de una manera increíble y entonces están muy preocupados porque ellos piensan de que en un tiempo no muy lejano puede que los islámicos lleguen a tener parte en el gobierno. ¿Y qué va a pasar? Se van a tener que convertir al Islam. ¿Por qué? Porque ellos forzan a las personas a que lo hagan. Entonces, ¿qué pasa si llegan a Nicaragua? Que ya hay una mezquita ahí en Managua, yo la vi, nadie me contó ese cuento, yo la vi. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el mormonismo? Hace poco tuvieron los mormones acá, parece que no pudieron avanzar y se fueron, pero los mormones, ¿y cómo defendemos nosotros? Los testigos de Jehová, que muchos dicen, no, es que los testigos de Jehová ahí traen la palabra de Dios. No penses así, no penses así. Las escrituras nos dicen que todo aquel que viene a tu casa y no trae y no cree en Jesús, ¿verdad? Que nació como hombre, que mejor ni le abras la puerta. O sea, nosotros muchas veces nos creemos más amorosos, más compasivos que Dios mismo cuando Él ya nos está dando una instrucción. ¿Por qué? Porque podemos terminar confundidos. Una hermana, estoy hablando con base, una hermana de la iglesia empezó a visitar un testigo de Jehová, le empezó a gustar. Bueno, ahorita ya no es miembro, pues, ¿por qué? Al final, muchas cosas del testigo de Jehová le vinieron a corromper la mente. Entonces, ¿cómo defiendo yo? ¿Cómo defiendo yo mi fe y mi cristianismo y que yo estoy en lo correcto? Es muy importante que nosotros entendamos esto, porque nosotros no podemos estar esperando que esas religiones lleguen, ¿ok? Y espiritualmente, físicamente, psicológicamente, ahí necesitamos trabajar mucho. Europa tiene mucha influencia y el ateísmo ha crecido de una manera abismal. Y esa influencia, como decían los ticos, algunos años parecemos monos, así decían los ticos. Y lo han dicho en radio, en televisión, parecemos monos, todo lo copiamos y así pasa. Después vienen modas, vienen cosas y resulta que aquí la vamos a copiar. Bueno, me parece mejor el Islam y entonces lo termino aceptando, me parece mejor el mormonismo o me termina gustando más esto, entonces por eso lo voy a hacer porque son más liberales. Estamos preparados como iglesia para dar respuesta de nuestra fe a los que la necesitan, por ejemplo, a los que tienen problemas ahorita psicológicos en la iglesia. Hay personas que tienen problemas psicológicos. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos preparados para decirle, no, ya no puedo ayudarte yo, ahora que te ayude otro? Con un problema de duelo, que alguien perdió a un ser querido, ¿cómo le ayudo? Y según yo soy su mejor amigo, en asuntos físicos, en asuntos sociales, ¿cómo hago yo para ayudarle? Nosotros necesitamos estar preparados y todo eso tiene que ver con apologética. La apologética es muy amplia. Yo necesito con la escritura llevar a estas personas a Dios. ¿Estamos preparados? Es la pregunta. ¿Estamos preparados? Si viene alguien a preguntarme acerca de cuáles son mis convicciones, ¿sabré decir yo cuáles son mis convicciones? ¿O me voy a quedar esperando? No, yo soy discípulo, pero fíjate que no sé cuáles son las convicciones de la iglesia. ¿Te puedes imaginar a alguien así? ¿Qué de los problemas sociales que cada día acrecientan más y más? ¿Qué de los problemas sociales? ¿Qué pasó al otro lado, aquí de la frontera de nosotros, en Costa Rica? Ya probaron, ya vieron, ya se casaron los primeros, ya están casados. El aborto. ¿Cómo vamos a tratar nosotros eso desde un punto de vista teológico? John Stott tiene una serie de libros que yo tuve que leer acerca de los asuntos sociales. Es muy importante que nosotros estemos pensando en todas estas situaciones que estamos viviendo. Por ejemplo, en la política, lo sociopolítico. ¿Cómo manejamos ese asunto? Un hermano en una ocasión, en una conferencia, me preguntó qué pensaba yo acerca de si el cristiano debe o no estar en la política.
Son temas que nosotros necesitamos saber abordar. Y muchos no lo van a poder abordar. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no leen la Biblia, no buscan información, no estudian acerca de diferentes temas, pero es nuestra responsabilidad como creyentes. La responsabilidad de todo discípulo es estar preparado, estar preparado, estar preparado, estar preparado. Y yo me leí un libro que se llama El cristianismo y la política. También me gustan todos estos asuntos. John Stott también habla mucho del tema y otros. Frank Turek habla también del tema. Jorge Gil incluso ahorita ha estado hablando acerca de los puntos estos que son bien complicados a hablar, que lo es el socialismo, el comunismo. Me encantan porque, como les decía al inicio, me fascina discutir estos temas, ¿verdad? De que si debemos o no estar, y a veces nos contradecimos nosotros mismos, ¿verdad? Por un lado dicen no, por otro lado votan, por otro lado tienen cierta afinidad hacia cierto gobierno. No, tenemos que ubicarnos y saber si realmente nosotros podemos estar o no estar. Y esto no es un problema latino. Vean qué interesante, porque no es un problema latino. Yo estudié la historia hace unos 13 años aproximadamente. Me nació una necesidad en mi corazón y es: necesito estudiar acerca de el cristianismo en Latinoamérica. Ya, y me di a la tarea y he llevado ya en 2 ocasiones cursos específicos sobre el cristianismo en Latinoamérica. Y realmente Latinoamérica nunca pensó como piensa hoy. Todos esos pensamientos los trajeron bautistas, anabautistas, y los trajeron luteranos, y el cristianismo entra por Brasil, entró el cristianismo a Latinoamérica, para que tengan una idea, ¿verdad? Después de Brasil, vino por Sudamérica, y así llegó a Latinoamérica. Y tenemos que entender de que ellos venían y traían. Entonces los anabautistas fueron los que hicieron esa separación. Dijeron, no podemos que la política y el cristianismo se junten. Pero no fue algo que nació en Latinoamérica, ni tampoco es algo que nació en Europa ni Estados Unidos, sino en un grupo. Y ese grupo vino, y entonces ahora hablar de política, que un cristiano hable de política, para muchos es, está mal en la fe, tiene problemas. No. Hay que hacer política, pero hay que hacer política sana, en el nombre de Jesús. Hay que hacer política de manera constructiva, que nos podamos sentar y hablar. Mira, ¿qué crees vos? ¿Qué ves? ¿Qué no ves? Bueno, es un asunto muy largo para darles unidad. Es muy importante. Solo los tontos creen que la política y religión no se discuten. Es por eso que los ladrones, oigan bien, siguen el poder y falsos profetas predicando. Eso lo describió Carlos Spurgeon. Solo los tontos creen que la política y religión no se discuten. Es por eso que los ladrones siguen el poder y falsos profetas predicando. No, es que eso no se discute. Eso que lo dijo la política, que lo discuta la política. Y yo haría una pregunta interesante. Pero si Dios dice que Él quiere que todos sean salvos, ¿por qué entonces vos venís y haces un sectarismo? Vos venís y separás a un grupo de otro. Los políticos que se los lleve el diablo y nosotros sí aprendamos. No puede ser así. Necesitamos ir más allá. Nuestra mente necesita trabajar un poco más en los asuntos espirituales. ¿Estamos preparados para enseñar a los demás? ¿Estamos preparados para poder ayudar nosotros a las personas en los asuntos espirituales? Necesitamos trabajar cada día más para ayudar más y más a las personas en los asuntos espirituales. Recuerden, hay asuntos espirituales, hay asuntos emocionales, hay problemas físicos. Tú no puedes decirme a mí, no, todo es lo mismo. No todo es lo mismo. Por ejemplo, mi esposa ha estado enferma físicamente y ha estado decaída, y no por eso significa que ella está mal espiritualmente o esté pasando por un momento difícil espiritual. No, está enferma, pero su condición física la hace ver que pareciera que estuviera mal en otra área, y no es así. ¿Ok? Hechos 17, 16 dice: mientras Pablo esperaba en Atenas a Silas y Timoteo, se indignó mucho al ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Por eso discutía.
en la sinagoga con los judíos y con otros que adoraban a Dios, y cada día discutía, igualmente que en la plaza los que allí se reunían. También algunos filósofos epicúreos y estoicos comenzaron a discutir con él. Unos decían, ¿de qué habla este charlatán? Es muy interesante porque la palabra en el versículo 17 que aparece ahí es dieleyeto. Dieleyeto significa razonar. Vean qué interesante, hay dos palabras que se utilizan ahí. Pablo estaba razonando, pero también en el versículo 18 la palabra es sinébalon, que significa disputar. Pablo hizo dos cosas con ellos, razonó y disputó, discutió. Él vino y le dijo, no, esto significa, pero también fue fuerte con ellos. Y eso es muy interesante. Nosotros debemos de saber hacer apologética. Nosotros, igual que Pablo hace una defensa impresionante en sus cartas, en Hechos, es increíble cómo se defiende muchas veces. Y en esta versión usa 3 veces la palabra discutir, pero con ese otro contenido al final, ¿verdad? Entonces también razonaba, pero también discutía. Y siempre este pasaje a mí me ha impactado mucho porque la forma en que Pablo hace una defensa es única. Esta defensa en Atenas es una de las muchas que Pablo él hizo en su ministerio. Lo impactante es que Pablo hace uso de su pensamiento filosóficos también. Tenían un altar donde adoraban al Dios desconocido y Pablo hace apologética desde esa perspectiva. Vean cómo debemos de ser nosotros incluso muy, muy sabios. Pablo vino y hace apologética y lo hace desde su contexto. Desde su contexto él lo hace. Viene y usa ese Dios desconocido que no tiene y desde ahí él empieza a hacer apologética. ¿Y qué pasó al final? Terminaron convertidas muchas mujeres y dice que muchas mujeres distinguidas terminaron ahí convirtiéndose en ese lugar, en el Areópago. Se convirtieron también hombres, un Dionisio, una Damari y mujeres distinguidas anterior a esos versículos. Es increíble. Esa es la idea. La idea de la apologética es que nosotros llevemos a las personas a dudar de lo que ellos piensan y se conviertan y acepten el mensaje. Esa es la idea que nosotros debemos de tener. Desafíos que enfrenta la iglesia. Hechos 17:11. Estos judíos que eran de mejores sentimientos que los de Tesalónica, de buena gana recibieron el mensaje y día tras día estudiaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les decía. Vean, día tras día estudiaban las escrituras. ¿Qué está pasando hoy? Hermano, estamos viviendo tiempos complicados que ya ni siquiera se está llevando un cuaderno de notas a la iglesia. Es más, ahora en las reuniones virtuales probablemente ni tienen el cuaderno de notas a su lado. Probablemente ya se han ido olvidando de ese cuaderno de notas y es muy importante que nosotros anotemos, es muy importante que vayamos y nosotros hagamos ese estudio de lo que nos predicaron para ver si lo que nos predicaron hoy realmente así era, así fue, así se dio. Yo necesito afianzar mi fe, yo necesito ayudar a otras personas, pero lo voy a hacer a medida de que yo estudie. Eso es muy importante. ¿Qué nos está matando? La pereza. Muchos no quieren preparación. Fíjense que yo estudié, cuando yo ingresé al seminario, por primera vez entramos 45, me acuerdo, 45. ¿Y saben cuántos nos graduamos? ¿Saben cuántos nos graduamos? Nos graduamos 4 de 45 que entramos. En un periodo de 4 años, nos terminamos graduando 4. La gente no quiere. A la gente a todo le quiere decir amén, 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 amén. Y no es así, no es así. Después vine y estudié, saqué un bachillerato en teología porque no quería dejar de estudiar y en ese momento no tenía los medios para hacerlo de manera virtual. Entonces en 3 años más estudié y resulta que entramos 10 y nos graduamos 3. No, 2 nos graduamos nada más ese día. Solo 2 personas. Y en este sector, óiganme bien, hay 70 iglesias. Significa que hay 70 pastores y los pastores no quieren estudiar.
no quieren estudiar. La pereza los está matando. Yo no sé, quieren predicar, quieren agarrar la Biblia y simple y sencillamente decir, esto dijo, esto dice Dios. No, hay que tener mucho cuidado. Yo soy de los que piensa de que esto es una gran responsabilidad. No entendieron su responsabilidad, no la entendieron. Desde el momento en que yo empecé a estudiar y no era pastor, ni tenía la idea de que iba a llegar a ser pastor. Yo empecé a estudiar porque nació en mí el deseo profundo de conocer más de Dios. Yo era uno de los que pensaba, no es suficiente con lo que me están predicando. Así, pues de esa manera. La comodidad. Muchos prefieren, no. Es más, muchos ahorita a lo mejor estén preocupados. No, quiero va a terminar Andrés. Tranquilo, hombre. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados a mi tiempo. Es que quiero ver una película, quiero ver tele, quiero salir, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. No, estamos mal. Y eso que, imagínate, todo esto que puede ser hasta de gratis. O sea, porque es increíble que nosotros podamos tener este tipo de charlas, de clases, ¿verdad? Que nos pueden ayudar. La fe sencilla. Hay hermanos que tienen fe sencilla y yo estoy de acuerdo. Hay hermanos que usted le dice lo que sea y él le va a decir amén. Y está bien. Amén porque tenemos a esos hermanos sencillos. Pero hay hermanos que necesitan que uno les dé carne y carne de la buena. Y para eso se necesita introducirse primero en la Biblia y posteriormente a otras cosas. Vida ocupada, ¿no? Es que tengo mucho que hacer. Yo comparto mucho esto y se los quiero compartir. Yo recuerdo, les voy a hablar de mí porque yo no puedo estar contando historias todo el tiempo de otros, pero yo entraba a mi trabajo a las 6 de la mañana y entonces para llegar a mi trabajo duraba 1:30. Desde el momento en que yo me subía al autobús, en ese momento no tenía vehículo, desde el momento en que yo me subía al autobús, yo agarraba mi Biblia y leía. Entonces, duraba media hora para llegar al centro de San José de Costa Rica y duraba media hora o 45 minutos para llegar a mi trabajo. Entonces, me bajaba, ya había leído media hora, me bajaba y empezaba a leer otra media hora. De regreso me leía un libro, un capítulo de algún libro. De regreso a casa me leía otra vez la Biblia. Así. Entonces podríamos decir, bueno, es que a mí yo salgo cansado de mi trabajo, esto y lo otro. Puras excusas. Eso no funciona. Personalmente yo no lo creo. La falta de enseñanza y no predicación. Estoy hablando de enseñanza, falta de enseñanza. No predicación. Predicación y enseñanza son dos cosas totalmente diferentes, ¿ok? Y es muy importante que en las iglesias se enseñe. Está bien que alguien suba y predique, que anime, que dé mucho ánimo, que exhorte, que haga todo lo que pueda para que la iglesia despierte. Pero la enseñanza es fundamental y nosotros necesitamos estar enseñando. Y esos son los desafíos. Que alguien dé apertura para que alguien nos enseñe y nos diga, esto es así, esto es por aquí, esto se quiso decir. Ayer casualmente me estaban preguntando de que, ¿por qué casi siempre en las clases se tiene que dar un poco de introducción de el contexto en el que fue escrito? Y es que así tiene que ser, porque lo que significó para ellos no necesariamente puede significar para nosotros. Que la palabra de Dios tiene vida y tiene poder, de eso no estoy claro, estoy claro. Pero necesitamos nosotros primero, ¿qué entendieron ellos? ¿Cómo lo vieron ellos? ¿Dónde vivían ellos? ¿Cuál era en qué sector estaban? Su entorno. ¿Cómo era la sociedad en ese momento? La sociedad mía en la que yo me muevo aquí en Malpaisillo no es la misma que se mueve en León, mucho menos la de Guatemala. Vivimos en contextos totalmente diferentes. Entonces, es muy importante la enseñanza. Ese es un desafío. Necesitamos entender cuál es nuestra responsabilidad. Hermano que me estás escuchando, tu responsabilidad es leer la Biblia diario, estudiarla, leerla y enseñarla. 3 cosas muy importantes. Una es leer. Ok, tú puedes leer la Biblia de corrido. La otra es estudiar. Bueno, voy a decir, voy a estudiar un tema X, ¿ok?
Uno, leo porque necesito tener el conocimiento completo de la Escritura. Voy a estudiar porque necesito estudiar un tema específico y voy a enseñar. Fundamental, ¿para qué? Para que eso quede en mí y se haga carne en mi vida. Entonces, es muy importante. Deja la pereza, deja la comodidad, dejemos la comodidad, perdón, porque yo me incluyo, amén por los que tienen fe sencilla, es cierto que tenemos vida ocupada, pero hay que sacar el tiempo y es muy importante predicarlo, es muy importante enseñarlo. Y vamos a concluir ya prácticamente cómo debe ser la apologética. Dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre, oigan bien, siempre. Es que no dice, hey, mirá, una vez al mes, hombre, una vez a la semana tenés que, no, es que siempre, siempre, siempre tenemos que estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Mansedumbre y referencia. Mansedumbre. Cuando nosotros vamos a enseñar, tenemos que hacerlo con mansedumbre, es decir, con humildad, es decir, con respeto, ¿ok? Así es como nosotros lo vamos a hacer. Cuando lo hagamos de esa manera, las personas van a estar interesadas en nuestros mensajes. Habrán momentos, yo les digo que habrán momentos donde será difícil mantenerse con tal postura, pero hay que orar mucho a Dios por tener esa disciplina en nuestra vida. ¿Ok? Dice, teniendo, miren el 16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Termino con algo que me pasó. Yo trabajaba en Subway, Costa Rica. Tal vez algunos han ido a comer a Subway. Resulta que yo estaba trabajando y estoy en la puerta, en la entrada de Subway. Y se aparece un muchacho que usted lo ve insignificante, bajito, delgadito, y me dice, ¿me pues regala unos minutos? Y yo le digo, claro, con mucho gusto. Y me dice, mira, quería decirte de que yo pertenezco a la iglesia adventista del séptimo día y me gustaría invitarte para que me acompañes el domingo a la iglesia. Y yo le digo, muchas gracias, yo soy discípulo. Y me dice, ¿y vos crees que hay que guardar el sábado? Y le digo, no creo que tenga que guardar el sábado. Y ese hombre empieza a hacerme una defensa del sábado. Yo tenía tal vez unos 2 meses de haberme convertido y esa nunca se me olvida, jamás se me olvida. Ese hombre empieza a hacerme una defensa de por qué había que guardar el sábado. Y déjenme decirles que yo me retorcía por dentro. Yo sentía que este hombre ya me iba a convencer. Yo sentía que este hombre ya me decía, necesitas estar a mi lado. De una manera magistral, me trajo desde el Génesis, me trajo por toda la Biblia, pero de una manera única. Y ese hombre me mencionaba libros, ese hombre me mencionaba escritores, ese hombre me decía, esto es así, eso es así. Y yo me quedaba como que, uy, Dios mío, uy, sentía yo que este hombre ya me convencía. Pero yo vine y entonces empiezo a hacer mi defensa en 2 meses de discípulo que no sabía nada acerca del sábado. Yo empiezo a decir un montón de cosas que yo no sé ni qué dije, pero yo le dije que el sábado no tenía yo que guardarlo y punto. Resulta que cuando él me dice, mañana paso y seguimos hablando, yo, hermano, desde esa hora, no les estoy mintiendo, yo mi jornada laboral la terminaba a las 12. A las 12 empiezo a buscar todo lo que tenga que ver con el sábado en la Biblia. Yo no tenía ni siquiera un comentario bíblico, yo no tenía un diccionario, no sabía ni qué era eso, era un recién convertido, y empiezo a buscar en la Biblia, en la concordancia, todo lo que tiene que ver con sábado, y empiezo a estudiar, llego a la casa 3, 4 de la mañana, le sigo dando, el siguiente día me levanto, ya como a las 6 porque tenía que dar a mis hijos a clase, mi esposa trabajaba de día, yo trabajaba de 6 a 12 de la noche, y me levanto y sigo estudiando porque el hombre va a pasar, y este hombre me puede convencer. Y yo sigo estudiando, el siguiente día estaba el hombre ahí.
y empieza a hablarme nuevamente del sábado. Y yo empiezo ya de otra manera. Empiezo a hablar con él. Empiezo a decirle, pero ¿por qué? Pero mira esto, pero mira lo que dijo Jesús, pero mira esto, pero mira. Pasamos una semana hablando del sábado. Un tema increíble. Déjenme decirle algo. Después de una semana me trajo a su mamá. Me trajo a su mamá. Su mamá vino con un pliego de papeles así de todo el Apocalipsis. De todo el Apocalipsis donde me estaba mostrando de que el sábado era lo correcto, que había que guardarlo. Hermano, para terminar con la historia, pues no me convenció, aquí estoy. No me convenció. Pero déjenme decirle que ese hombre a mí me hizo estudiar la Biblia como loco. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos va a pasar. Yo defendí mi fe, di mis argumentos. Ahora estoy más claro porque he dado clases acerca de por qué no debemos de guardar el sábado. He dado clases acerca de por qué no somos testigos de Jehová. Pero ¿cuán preparados estamos nosotros realmente? Tú que me estás escuchando, tú que tal vez estás dirigiendo un grupo de acción estudiantil y vas a la universidad, tú necesitas estudiar mucho la Biblia, necesitas penetrarte, necesitas estudiar, porque en la universidad te van a aterrar con una serie de preguntas y cosas. Y ¿sabes qué? Lo más maravilloso es conocer de Dios. No hay nada más lindo y más maravilloso que conocer de Dios. Concluyo, la apologética es de suma importancia porque nos lleva de la comprensión al compromiso personal. Es muy importante. No es un asunto solo de intelecto. Ya sé qué significa. No, me lleva al compromiso. Y no podemos tener solo discípulos que creen haber entendido, sino más bien comprometidos, sino más bien comprometidos con el reino de Dios. Eso es lo que necesitamos. No es un asunto, yo ya comprendo, ¿cuán comprometido estás ahora con el reino? Sigamos estudiando la Biblia, sigamos estudiando la palabra de Dios. Muchas gracias, que Dios les bendiga.